La copa de champán se le resbaló de los dedos a Colton. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol del comedor de su padre. Nadie se dio cuenta. Todos se reían de la última historia de Gavin en los tribunales, pendientes de cada palabra como si fuera alguna deidad legal. Pero Colton lo vio. El roce del pulgar por la espalda de su padre. El pulgar de Lana, dibujando el mismo patrón que solía trazar en la espalda de Colton durante sus primeras noches de matrimonio. «Cuidado ahí, hijo», rió Gavin, sin siquiera mirar el cristal roto. «Hoy tienes manos de mantequilla». Lana levantó la vista desde donde estaba detrás de la silla de Gavin, sus manos cuidadas aún apoyadas en su hombro. «Yo iré por la escoba», dijo, pero sus ojos se encontraron con los de Colton por un momento. En esa fracción de segundo, él vio algo a lo que había estado ciego durante meses. Culpa mezclada con desafío. «Déjalo», dijo Colton en voz baja. «El servicio lo limpiará más tarde». Sara, su hermana menor, levantó una ceja desde el otro lado de la mesa. Ella siempre había sido perspicaz, captando detalles que otros pasaban por alto. «¿Estás bien, hermano mayor? Pareces haber visto un fantasma». Elías, de 12 años, le tiró de la manga a Colton. «Papá, ¿por qué miras así a mamá y al abuelo?» La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Gavin finalmente se giró, su rostro curtido mostrando una preocupación que parecía genuina. A sus 65 años, el juez federal retirado aún imponía respeto, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje impecable. «Colton, has estado trabajando demasiadas noches en el laboratorio. Esas reconstrucciones de cráneos te están afectando». «Sí», logró decir Colton. «Quizás», pero a medida que avanzaba la noche, él catalogaba cada interacción. La forma en que Lana rellenaba la copa de vino de Gavin antes que la de cualquier otro. Cómo se reía demasiado de sus chistes. La familiaridad en su toque cuando le quitaba una pelusa imaginaria de la chaqueta. Detalles que a cualquier otro le parecerían inocentes. Pero para un escultor forense entrenado para notar las más mínimas anomalías, pintaban un cuadro horrible. Más tarde esa noche, después de que Lana se había ido a la cama alegando dolor de cabeza, Colton se sentó en su estudio, rodeado de caras de arcilla de los muertos. Su trabajo requería reconstruir vidas a partir de fragmentos, encontrar la verdad en los huesos. Ahora necesitaba aplicar esas mismas habilidades a su propia vida. Recordó el viejo iPad de Lana, relegado a la cocina para recetas después de que ella había comprado uno nuevo. Siempre había sido descuidada con la tecnología, nunca borraba nada correctamente. Le temblaban las manos al encenderlo, desplazándose por viejos mensajes. La mayoría eran mundanos, listas de la compra, citas, mensajes a su hermana Melanie. Pero luego encontró la conversación que le revolvió el estómago. Mensajes a un contacto simplemente etiquetado como G. Él no sospecha nada. Tenías razón en que el trabajo de reconstrucción lo mantendría distraído. Mi hijo siempre fue demasiado analítico para su propio bien, pero no lo suficientemente analítico, parece. Necesitamos ser más cuidadosos, especialmente después de lo que le pasó a Margaret. Margaret. El nombre de su madre. Murió hace 8 años, por lo que los médicos llamaron un episodio cardíaco súbito. Colton siguió desplazándose, encontrando mensajes más antiguos que lo nauseaban. Nunca lo sabrás. De todas formas, tenemos la misma sangre. El iPad cayó al suelo mientras a Colton le empezaban a temblar las manos. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, pero todo lo que podía escuchar era el sonido de su mundo haciéndose pedazos como aquella copa de champán. El laboratorio forense se sentía diferente ahora. Su ambiente estéril era extrañamente reconfortante. Colton extendió las pruebas como si fueran piezas de un cráneo que estaba reconstruyendo. Registros telefónicos, extractos bancarios, notas de la línea de tiempo. Cada fragmento contaba parte de una historia que él no quería creer. «Llegaste temprano», dijo Dean Martínez, entrando al laboratorio con 2 tazas de café. El detective había sido amigo de Colton desde la universidad, una de las pocas personas que entendían el coste psicológico de su trabajo. ¿Trabajando en el caso Henderson? Algo así, dijo Colton aceptando el café con gratitud. Dean, hipotéticamente, si alguien quisiera rastrear transacciones financieras entre miembros de la familia, ¿qué buscarías? Los instintos de policía de Dean se activaron. ¿Hipotéticamente? Grandes retiros de efectivo, transferencias a cuentas que el cónyuge no conoce, pagos que no coinciden con gastos conocidos. ¿Por qué? En lugar de responder, Colton le mostró los extractos bancarios de Lana.
Los había accedido usando la cuenta compartida que ella nunca se había molestado en cambiar. Mira estos depósitos. Cada mes, $5,000 de una cuenta registrada a G. Baird Consulting. ¿Tu padre tiene una consultora? Aparentemente. La voz de Colton era inexpresiva. La empezó justo después de que murió mamá. Qué curioso que Lana nunca mencionara su trabajo de consultoría a tiempo parcial. Dean estudió los papeles. Esto podría ser inocente, ¿sabes? Quizás ella está ayudando con su negocio. En el Oceanside Motel cada martes durante los últimos 6 meses, Colton sacó sus fotos de vigilancia. Había empezado a seguirlos hacía 3 días, usando habilidades aprendidas de la documentación de escenas de crimen. Son ellos, Dean. Son mi esposa y mi padre. La expresión del detective se endureció. Jesús, Colton, lo siento. Se pone peor. Colton le mostró los registros médicos que había solicitado al médico de su madre. El episodio cardíaco de mamá. El médico notó síntomas inusuales, pero papá insistió en la cremación antes de que se pudiera realizar una autopsia. Era un juez federal, Dean. ¿Quién cuestiona a un juez federal? ¿Crees que ellos? Creo que mi padre ha estado planeando esto durante mucho tiempo, y creo que mi madre se enteró. Esa noche, Colton se sentó frente a Lana en la cena, observando su actuación. Se quejó de su día, preguntó por su trabajo, y actuó como la esposa preocupada. Pero ahora él veía las señales. La forma en que evitaba el contacto visual directo, cómo se tocaba la garganta al mentir, el ligero temblor en su voz cuando mencionaba a Gavin. «Tu padre llamó hoy», dijo ella casualmente. «Quiere que vayamos a cenar este fin de semana, una especie de celebración por su jubilación». ¿Qué celebramos exactamente? 30 años en el estrado. Finalmente se retira. Hizo una pausa y luego añadió. Parecía solo. Creo que echa de menos a tu madre. La audacia de aquello hizo que la mandíbula de Colton se apretara. Seguro que sí. Más tarde, mientras Lana dormía a su lado, Colton miró el techo y planeó. Pensó en su hijo, Elías, que quedaría devastado. En Sarah, que siempre había admirado a su padre. En los colegas que respetaban el legado legal de Gavin. La verdad destruiría más que solo su matrimonio. Destrozaría los cimientos de una familia entera. Pero algunas bases se construían sobre mentiras, y Colton había dedicado su carrera a descubrir la verdad de la decepción. A la mañana siguiente, instaló un software de vigilancia en el teléfono de Lana mientras ella se duchaba. Por la tarde, estaba escuchando su conversación con Melanie, su hermana menor. «No puedo seguir haciendo esto». La voz de Lana crepitaba a través del auricular. Colton está empezando a sospechar. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con su padre. La desaprobación de Melanie era clara. «Todo esto es asqueroso, Lana». «No lo entiendes. Gavin me hace sentir viva. Colton siempre ha sido tan frío, tan clínico. Incluso en la cama, es como si me estuviera analizando. Es un buen hombre. No se merece esto». Los hombres buenos terminan últimos. Gavin me enseñó eso. La grabación se cortó cuando Lana terminó la llamada. Colton se sentó en su coche fuera del laboratorio, con las manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pensó en Margaret, su dulce madre que los había criado a él y a Sarah con paciencia y amor. Si Gavin le había quitado la vida para despejar el camino para Lana, entonces esto no era solo adulterio, era asesinato. Esa noche, los confrontó a ambos en el puerto deportivo donde Gavin guardaba su yate. El anciano estaba asegurando las amarras cuando Colton se acercó, con Lana detrás, luciendo nerviosa. «Necesitamos hablar», dijo Colton. Gavin se enderezó, instantáneamente alerta. A pesar de su edad, todavía se comportaba como el juez que había sido. Autoritario, imponente. ¿Sobre qué, hijo? Sobre mamá, sobre Lana, sobre las mentiras. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por las olas que chapoteaban contra el muelle. Finalmente Lana dio un paso al frente. «Colton, lo que sea que creas saber. Sé lo suficiente». Sacó su teléfono, reproduciendo una de sus conversaciones grabadas. Sus voces resonaron en el agua, íntimas y condenatorias. El rostro de Gavin permaneció impasible, pero Colton vio el cálculo en sus ojos, la misma mirada que había usado en casos difíciles, sopesando opciones y consecuencias. «Siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien», dijo finalmente el anciano. «¿La mataste?» La voz de Colton apenas era un susurro,
¿Mataste a mamá? Por un momento, Gavin pareció genuinamente sorprendido. Luego se rió, un sonido desprovisto de calidez. Margaret era débil, débil de corazón, débil de voluntad. No pudo manejar la verdad sobre lo que es el verdadero poder. La admisión golpeó a Colton como un puñetazo en el pecho, dejándolo sin aliento. Su visión se estrechó, la furia subiendo como un maremoto. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante y golpeó el pecho de Gavin con ambas manos con toda la fuerza que pudo reunir. El hombre mayor tropezó hacia atrás, con los brazos agitándose salvajemente mientras intentaba recuperar el equilibrio. Sus zapatos pulidos resbalaron en el borde húmedo del muelle, y por un segundo aterrador, se quedó suspendido, atrapado entre tierra firme y el abismo. Entonces la gravedad se hizo cargo. Con un fuerte chapoteo, Gavin se hundió en el agua helada y oscura. Lana lanzó un grito agudo, su voz cortando la noche como una sirena. Pero Colton no se detuvo. No miró hacia atrás. Se dio la vuelta, con la mandíbula apretada, y se alejó, cada paso resonando huecamente contra las tablas de madera desgastadas del muelle. Detrás de él, podía escuchar a Gavin farfullar, maldecir, luchando por mantenerse a flote en las frías profundidades. «Esfuérzate más la próxima vez», murmuró Colton por encima del hombro, su voz firme, fría y desprovista de remordimiento. 3 noches después, Colton se encontraba en la entrada del gran salón de baile del Centro de Justicia de Portland, sede de la gala anual de los tribunales, el evento legal más prestigioso del año. La sala brillaba con candelabros de cristal y el susurro de raso y seda, un mar de smokines negros y vestidos de lentejuelas. Era una noche dedicada a honrar a los jueces jubilados de la ciudad, a los fiscales condecorados y a las mentes jurídicas destacadas, incluido, por supuesto, Gavin. Colton se ajustó la pajarita, observando con ojos entrecerrados cómo Gavin se deslizaba entre la multitud con un encanto practicado, estrechando manos y ofreciendo una falsa humildad en respuesta a un coro de admiración. Las mismas personas que elogiaban sus décadas de servicio no tenían idea de que estaban brindando por un monstruo en un smoking a medida. Lana estaba al lado de Gavin, una visión en esmeralda. Su vestido brillaba bajo los candelabros, abrazando su figura con elegante precisión. Su maquillaje era impecable, su sonrisa cuidadosamente medida. Interpretó el papel de la nuera amable a la perfección, comprensiva, elegante, apropiadamente cariñosa. Tocó el brazo de Gavin ligeramente cuando él hablaba. Inclinó la cabeza cuando se reía. Lo miró como si fuera un mentor querido en lugar del hombre que había destruido todo lo que una vez ella había apreciado. Para todos los demás en la sala, ella era la hermosa y nueva figura en la vida de Gavin, la mujer amable y serena que había intervenido para llenar el vacío dejado por la tragedia, la que había ayudado a curar el corazón roto de un viudo afligido. Pero Colton lo sabía mejor. Podía ver la tensión detrás de sus ojos, la furia silenciosa que latía bajo cada sonrisa, cada risa suave. Ella no había perdonado, ninguno de los dos. Y esta noche, la actuación era impecable. Pero la verdad esperaba entre bastidores, paciente, implacable, inevitable. «Se ve bien para su edad», murmuró Richard Klein al lado de Colton. Su antiguo compañero de universidad se había convertido en uno de los abogados de divorcios más implacables de Portland, y Colton finalmente se había puesto en contacto con él el día anterior. «Cuesta creer que sea capaz de lo que describiste. Los mejores depredadores siempre parecen inofensivos». Richard bebió de su vino. «¿Estás seguro de esto? Una vez que aprietes este gatillo no hay vuelta atrás». Colton pensó en la tumba de su madre, en Elías preguntando por qué mamá parecía tan triste últimamente, en los 8 años de mentiras y manipulación. «Estoy seguro». El juez Waller se acercó al podio, pidiendo atención. «Señoras y señores, estamos aquí esta noche para honrar a uno de nuestros colegas más distinguidos. Gavin Baird sirvió en el Tribunal Federal durante 30 años, presidiendo algunos de nuestros casos más desafiantes con sabiduría e integridad». El aplauso fue atronador. Gavin se puso de pie, saludando con gracia mientras sus colegas se ponían de pie. Este era su momento de triunfo, la culminación de décadas de servicio público. Colton sacó su teléfono. Pero antes de continuar, dijo lo suficientemente alto como para que lo escucharan en toda la sala. «Creo que todos deberían escuchar lo que el juez Baird realmente piensa sobre la justicia».
Los murmullos confusos cesaron cuando la voz de Colton fue reemplazada por una grabación que se reproducía a través del sistema de sonido. Él había hackeado el equipo de audio del lugar antes, usando habilidades aprendidas de la tecnología de la escena del crimen. Ahora, las conversaciones más íntimas de Gavin y Lana resonaban por todo el salón de baile. La belleza de ser juez es que todos asumen que estás por encima de la corrupción. Pero el poder está para usarse, Lana. ¿Por qué crees que elegí casos que beneficiarían nuestras inversiones? ¿Qué hay de esa demanda ambiental? ¿La de Morrison Industries? Desestimada por tecnicismos que ayudé a crear. Morrison ha sido muy generoso con nuestras cuentas en el extranjero. La sala estalló en jadeos de asombro y gritos de ira. El rostro de Gavin se puso blanco mientras intentaba tomar el micrófono, pero la grabación continuó. ¿Y Margaret? ¿Alguna vez te sientes culpable? Ella iba a exponerlo todo. Los archivos falsificados, los veredictos arreglados, los sobornos. No podía permitir que destruyera lo que habíamos construido. ¿Así que la envenenaste? La digitalis es difícil de detectar en alguien con problemas cardíacos preexistentes. Un poco más en su té de la noche, y la naturaleza siguió su curso. El caos estalló en el salón de baile. Jueces y abogados se abalanzaron hacia las salidas, algunos gritando acusaciones, otros simplemente huyendo de la escena. Los flashes de las cámaras se dispararon mientras los reporteros capturaban cada momento. Gavin permaneció congelado en el podio, su perfecta fachada finalmente resquebrajándose. «¡Esto es fabricado!», gritó. «Manipulación digital». Pero Colton se había preparado para esa defensa. Una segunda grabación comenzó a reproducirse, una conversación de apenas unas horas antes cuando Gavin había intentado sobornar a Bryce Delaney, su ahijado, para que ayudara a encubrir el escándalo. «¿Cuánto?». La voz de Bryce era clara a través de los altavoces. «500,000, en efectivo. Todo lo que tienes que hacer es decir que las grabaciones son falsas, que Colton las manipuló». «¿Y si me niego?». «Entonces te encontrarás enfrentando cargos muy serios». «Todavía tengo amigos en el sistema, muchacho. No lo olvides». La segunda ola de shock fue aún más devastadora que la primera. Agentes federales que habían asistido a la gala como invitados ya se estaban moviendo hacia Gavin. La jueza Waller gritaba por su teléfono, exigiendo investigaciones. Vera, la exsecretaria de Gavin, se abrió paso entre la multitud para llegar a los agentes del FBI, con el rostro decidido. «¡Tengo archivos!», exclamó. «Años de casos que no tenían sentido. ¿Guardé copias?». Lana intentó escabullirse en la confusión, pero Sarah le bloqueó el paso. La hermana de Colton tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz era firme. «Destruiste nuestra familia. ¿Para qué? ¿Dinero?». «No lo entiendes», dijo Lana desesperadamente. «Tu padre es magnético. Él me hizo sentir como una tonta». La voz de Sarah cortó como una cuchilla. «Porque eso es lo que eres. Una tonta patética y egoísta». La seguridad intentaba restaurar el orden, pero la ira de la multitud era demasiado intensa. Alguien le lanzó una bebida a Gavin, el líquido manchando su perfecto smoking. Otros gritaban preguntas, exigiendo respuestas, pidiendo justicia. Colton observaba todo desde el fondo de la sala, sintiéndose extrañamente vacío. Esto era lo que había querido. Humillación pública, la destrucción de la reputación de Gavin, la exposición de cada mentira. Pero la victoria se sentía hueca cuando venía a costa de todo lo que una vez había creído. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Dean. «Redada del FBI en tu casa. Lana ha sido arrestada». La última pieza encajaba. En cuestión de horas, los agentes federales revisarían cada registro financiero, cada comunicación, cada fragmento de evidencia que Colton había conservado cuidadosamente. El caso contra Gavin y Lana sería irrefutable. Mientras Colton salía de la gala, pasó junto a Bryce Delaney en el estacionamiento. El joven estaba sentado en el capó de su coche, con la cabeza entre las manos. «Era como un padre para mí», dijo Bryce sin levantar la vista. «Habría hecho cualquier cosa por él». «Con eso contaba él», respondió Colton. «Con eso contaba con todos nosotros». Pero mientras conducía a casa por las calles mojadas por la lluvia, Colton no podía quitarse la sensación de que su verdadera transformación apenas comenzaba. La sala del Tribunal de Familia se sentía más pequeña de lo que Colton había esperado.
Su revestimiento de roble y su atmósfera formal contrastaban fuertemente con el caos en que se había convertido su vida. Habían pasado 3 semanas desde la gala, y la maquinaria legal avanzaba con implacable eficiencia. Lana se sentó en la mesa de la defensa con un mono naranja, su fachada perfecta finalmente despojada. Las ojeras hablaban de noches sin dormir en el calabozo del condado, y su cabello, antes inmaculado, caía lacio alrededor de sus hombros. Parecía más vieja, derrotada, pero sus ojos aún conservaban ese brillo calculador que Colton ahora reconocía como pura manipulación. «Su señoría», comenzó el fiscal, «tenemos evidencia en video de que la acusada intentó instruir a su hijo menor para que proporcionara un testimonio falso sobre el supuesto abuso de su padre». La pantalla se iluminó con imágenes de las cámaras ocultas de Colton. Lana sentada con Elías, de 12 años, su voz dulce como la miel mientras le alimentaba con mentiras. «Papi se enoja a veces, ¿verdad, cariño? Cuando trabaja demasiado tarde en el laboratorio». «Supongo», respondió Elías con incertidumbre. «¿Y a veces grita? ¿Tal vez incluso empuja a la gente?» «Mami, no recuerdo...» «Está bien decir la verdad, mi amor. Papi no se enojará si ayudas a mami». La expresión de la jueza se endureció mientras el video continuaba. Colton observó la confusión y el dolor de su hijo, sintiéndose enfermo por haber tenido que grabar a su propia esposa destruyendo la inocencia de su hijo. «Esto es inaceptable», dijo la jueza Patterson quitándose las gafas. «Señora Byrd, usted intentó manipular a un menor para que se perjure a sí mismo y obtener ventaja en los procedimientos de custodia. Combinado con la evidencia de su implicación en la manipulación de jueces y posibles cargos de complicidad en asesinato, este tribunal no tiene más remedio que rescindir sus derechos parentales, con efecto inmediato». La compostura de Lana finalmente se quebró. «No puede hacer esto. Es mi hijo». Debería haber pensado en eso antes de elegir su conspiración criminal por encima del bienestar de su hijo. Sarah apretó el hombro de Colton desde la galería. Su hermana había accedido a hacerse cargo de la custodia temporal de Elías mientras Colton lidiaba con su propia evaluación psicológica. El psiquiatra nombrado por el tribunal lo había diagnosticado con reacción aguda al estrés y le había recomendado asesoramiento antes de que se le pudiera restablecer la custodia total. «Tiene razón», susurró Colton a Sarah. «No estoy en condiciones de ser su padre ahora mismo». «Te estás curando», respondió Sarah. «Eso es diferente a estar roto». Después de la audiencia, Colton se encontró en el apartamento de Amanda Vail. La que había sido la mejor amiga de Lana, se había convertido en una testigo clave después de descubrir que su propio marido había estado pagando sobornos a través de la red de Gavin. La traición había destruido el matrimonio de Amanda, pero también le había dado la motivación para cooperar plenamente con los investigadores federales. «Debería haberlo visto», dijo Amanda sirviendo café con manos temblorosas. Las joyas caras, los viajes repentinos, la forma en que hablaba de Gavin como si fuera un santo. «Pensé que solo estaba agradecida por su apoyo después de la muerte de tu madre». «Todos lo pasamos por alto», dijo Colton. «Esa era la idea». Amanda sacó una carpeta. «Hay algo más. Algo que el FBI aún no sabe». Dudó. Luego deslizó varios documentos sobre la mesa. Registros médicos. «Lana está embarazada». Las palabras golpearon a Colton como un golpe físico. «¿De cuánto tiempo?» «Unos 4 meses. Pero aquí está la cosa. Dylan Reeves del laboratorio de paternidad hizo el trabajo preliminar de ADN. No es tuyo, y tampoco es de Gavin». Colton miró el análisis genético, tratando de procesar esta nueva traición. «¿Entonces de quién?» «Todavía no lo sabemos. Pero ella estaba viendo a otra persona, incluso mientras estaba con tu padre. La capacidad de engaño de esa mujer es sinceramente impresionante». Esa noche, Colton visitó a Gavin en el Centro de Detención Federal. Su padre se sentó frente a él en la sala de visitas, vistiendo un uniforme naranja. El orgulloso juez había desaparecido, reemplazado por un anciano con los ojos hundidos que parecía tener todos sus 65 años. «¿Vienes a regodearte?», preguntó Gavin. «Vengo a entender». Colton se inclinó hacia adelante. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no te divorciaste de ella si querías a Lana?» La risa de Gavin fue amarga. «Tu madre encontró pruebas. Registros financieros que mostraban cómo había estado manipulando casos durante años. Iba a entregarme a su propio marido, después de todo lo que le había dado, todo lo que había construido para esta familia. Así que la mataste. Nos protegí, pero tú te parecías demasiado a ella. Demasiado justo, demasiado ingenuo.
Lo habrías arruinado todo tarde o temprano. La admisión debería haber traído un cierre, pero en cambio, Colton solo sintió vacío. El ataque al corazón, digitalis en su medicación de la noche, indetectable después de la cremación. Contaba con que estarías demasiado afligido para hacer preguntas. La detective Priscilla Rowe apareció junto a su mesa, habiendo escuchado la conversación. Gracias, señor Baird. Hemos estado esperando una confesión por el asesinato de su esposa. Eso simplificará mucho el proceso. Gavin se dio cuenta de su error demasiado tarde. La sala de visitas estaba vigilada, grabada. En su arrogancia, acababa de proporcionar la última pieza de evidencia necesaria para condenarlo. 2 días después, llegó la noticia de que Gavin había sufrido un ataque cardíaco masivo en su celda. Si fue por causas naturales o por el estrés de enfrentarse a cadena perpetua, Colton nunca lo sabría. La ironía no se le escapó. Su padre había muerto de la misma manera que había puesto fin a la vida de Margaret, solo y con miedo. El funeral fue pequeño, al que solo asistieron Sarah, Elías y un puñado de antiguos colegas que aún creían en la imagen pública de Gavin. Colton permaneció de pie junto a la tumba mientras bajaban el ataúd, sin sentir nada más que un vasto vacío donde solía estar su familia. ¿Estás bien, papá?, preguntó Elías tomándole la mano. Colton miró a su hijo, lo único puro que quedaba en su mundo destruido. Estaré bien. Pero incluso mientras lo decía, sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él. El enfoque metódico que aplicaba para reconstruir rostros a partir de cráneos, ahora se aplicaba a la propia naturaleza humana. Veía la corrupción oculta, las motivaciones secretas, las mentiras que la gente se contaba a sí misma y a los demás. Esa noche empezó a hacer planes. El nuevo apartamento era estéril, minimalista. Paredes blancas, muebles negros, todo nítido y limpio. Colton había vendido la casa familiar, incapaz de soportar los recuerdos incrustados en cada habitación. Este lugar se sentía como un laboratorio, lo que le venía perfectamente, porque en eso se había convertido su vida. Un experimento en destrucción controlada. Los resultados de ADN del embarazo de Lana ya llegaron, dijo Selena Martínez, entrando a su nueva oficina con una tablet. Su asistente era una exagente de la CIA, recomendada por contactos que entendían el valor de la discreción. El padre es el juez Morrison, el del caso ambiental que arregló tu padre. Colton asimiló esta información sin sorpresa. Casado 23 años, 3 hijos, se presenta a la reelección el próximo año. La expresión de Selena era neutral, profesional. ¿Preparo un dossier? Todavía no. Archívalo bajo futura influencia. El escándalo de la familia Baird había hecho infame a Colton, pero él había aprendido a usar la notoriedad como una herramienta. Clientes adinerados lo buscaban ahora específicamente por su reputación para descubrir secretos familiares. Pensaban que estaban contratando a una víctima, alguien que entendía la traición. No tenían idea de que estaban tratando con algo mucho más peligroso. Su nueva empresa, Phoenix Forensic Intelligence, operaba desde un edificio en el centro. Oficialmente, proporcionaban verificaciones de antecedentes familiares y diligencia de vida corporativa. Extraoficialmente, Colton había construido la red de investigación privada más sofisticada de la costa oeste. Cada abogado de divorcios, investigador privado y secretario judicial que había quedado impresionado por su demolición del imperio de Gavin ahora le proporcionaba información. El intercomunicador zumbó. Señor Baird, su hijo está aquí. Elías entró en la oficina con un cuaderno. Su rostro de 13 años era serio, más allá de su edad. Los últimos 6 meses lo habían envejecido, pero también habían agudizado su inteligencia. Estaba escribiendo sobre la experiencia, le había dicho Sarah a Colton, procesando el trauma a través de las palabras. Terminé el primer capítulo, dijo Elías, colocando el cuaderno sobre el escritorio. Sobre cómo empezó todo. Colton leyó las primeras líneas. Mi padre era un buen hombre, hasta que supo la verdad. Entonces se convirtió en algo completamente diferente. Algo necesario. Comprendes lo que pasó mejor que la mayoría de los adultos, dijo Colton. Entiendo que a veces las buenas personas tienen que hacer cosas malas para detener a personas peores. Elías miró a los ojos a su padre. La tía Sara cree que te estás perdiendo, pero yo creo que te estás encontrando. El verdadero tú. La perspicacia del chico era inquietante y precisa. Colton, de hecho, había encontrado algo en las cenizas de su antigua vida. Una fría claridad que le permitía ver la naturaleza humana sin ilusiones.
El amor era debilidad. La confianza era vulnerabilidad. La única verdad fiable era que todos tenían secretos que valían la pena explotar. Su teléfono zumbó con un mensaje encriptado. Paquete entregado. El sujeto está comprometido. Colton abrió su laptop para revisar la última operación. La esposa del senador Bradley había contratado a Phoenix para investigar las deudas de juego de su esposo. Lo que ella había obtenido era evidencia de su aventura con un cabildero, su aceptación de contribuciones de campaña ilegales y su historial de acoso. El senador anunciaría su renuncia en una semana. Otro político cae, observó Selina leyendo por encima del hombro. Todos caen eventualmente. Nosotros solo controlamos el momento. Esa noche, Colton condujo hasta el cementerio de Oceanside donde estaban enterrados sus padres. La lápida de Margaret era sencilla, elegante. La de Gavin era idéntica, aunque Colton había pagado la parcela más cara solo para mantener las apariencias. Me he convertido en todo lo que temías, le dijo a la tumba de su padre. Pero a diferencia de ti, no pretendo ser justo. No me escondo detrás de las togas de juez o de falsos valores familiares. Soy lo que soy. Un depredador que caza a otros depredadores. El viento trajo el olor a sal marina y lluvia. El clima de Portland siempre había sido impredecible, cambiando entre extremos sin previo aviso. Colton encontró eso apropiado. Su teléfono sonó. Un periodista, Keegan Holt, uno de varios reporteros que intentaban exponer los métodos de Phoenix. Baird, sé lo que estás haciendo. El patrón es demasiado obvio. Cada escándalo, cada político expuesto, cada familia arruinada se conecta con su empresa. Demuéstralo, dijo Colton con calma. Lo haré, y cuando lo haga, todos verán lo que realmente eres. ¿Qué soy, señor Holt? Un hombre que se ha convertido en el monstruo que una vez combatió. Colton terminó la llamada sin responder. Holt no estaba equivocado, pero tampoco tenía toda la razón. Los monstruos actuaban sin propósito, destruyendo al azar. Colton era preciso, quirúrgico. Apuntaba a la corrupción y la hipocresía con el mismo enfoque metódico que una vez había utilizado para reconstruir rostros a partir de cráneos. La diferencia era que los huesos eran honestos. Contaban historias sencillas de trauma y muerte. Las personas eran infinitamente más complejas, sus mentiras superpuestas como roca sedimentaria. Pero todos tenían un punto de ruptura, un umbral de presión donde sus fachadas cuidadosamente construidas se agrietaban. Encontrar esas fracturas se había convertido en su especialidad. 6 meses después, Colton se encontraba en las sombras, fuera de la penitenciaría estatal, observando a Lana salir por las puertas. Su embarazo había terminado en un aborto espontáneo durante su juicio, otra víctima del caos que ella había creado. Ahora, después de cumplir una pena reducida a cambio de testificar contra otros funcionarios corruptos en la red de Gavin, era libre. Una limusina negra esperaba en la acera. El hombre que salió era alto, de cabello plateado, con un traje caro, exactamente el tipo que se sentiría atraído por una mujer con las habilidades particulares de Lana. Colton lo reconoció de sus archivos. Thomas Wellington, ejecutivo farmacéutico, recientemente divorciado, actualmente bajo investigación por manipulación de precios. Lana se veía diferente, más delgada, más dura. Su belleza se había agudizado en algo más depredador. La prisión le había enseñado cosas, había refinado sus talentos naturales para la manipulación. Le sonreía a Wellington con la misma expresión que una vez había usado con Gavin, el mismo encanto calculado que había destruido el mundo de Colton. Pero esta vez, él estaba listo. Colton sacó su teléfono y abrió el dossier que había estado construyendo sobre Wellington. Registros financieros, comunicaciones personales, fotografías de sus reuniones secretas con competidores. El ejecutivo farmacéutico pensó que estaba obteniendo una mujer hermosa y experimentada que entendía el poder y la discreción. Lo que realmente estaba obteniendo era la depredadora más peligrosa que Colton jamás había encontrado. Excepto que ahora, ella estaba siendo vigilada por alguien aún más peligroso. La segunda ronda comienza, susurró Colton para sí mismo, encendiendo su coche. A lo lejos, la risa de Lana se escuchaba en el aire de la tarde mientras Wellington la ayudaba a subir a la limusina. Ella no tenía idea de que cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba, cada aliento que tomaba estaba siendo monitoreado por la red que Colton había construido a partir de las cenizas de su matrimonio. Ella le enseñó que el amor era debilidad y la confianza era fatal. Ahora,
Él le enseñaría lo que sucedía cuando esas lecciones se llevaban a su conclusión lógica. El juego volvía a empezar, pero esta vez, Colton tenía todas las cartas. Y a diferencia de su padre, a diferencia de Lana, a diferencia de cada funcionario corrupto y familia hipócrita que había destruido, Colton no tenía ilusiones sobre lo que se había convertido. Era el monstruo que se escondía a plena vista, el depredador que cazaba depredadores, el hombre que había aprendido que a veces la única forma de combatir el mal era convertirse en algo peor. Mientras la limusina desaparecía en las calles iluminadas por el neón de Portland, Colton sonrió por primera vez en meses. La expresión habría aterrorizado a cualquiera que la hubiera visto. Fría, calculadora y completamente desprovista de misericordia. Algunas historias terminaban con redención, otras terminaban con venganza. Esta apenas comenzaba.